Buenas, mis queridos amigos y hermanos, volvemos de nuevo a meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Esto es de parte del Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad, buscando que las familias sean transformadas para que lleguen a ser imagen y semejanza de Jesús y den gloria a su nombre. Ese es nuestro propósito como Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar. Y continuamos con los estudios que estamos teniendo. Hemos estado reflexionando acerca de los salmos, la joya de los salmos. Los salmos son una joya preciosa para nuestra vida, la orientación de Dios en cada uno de nuestros actos, y con ellos podemos alabar y glorificar su nombre. Así que vamos a glorificar a Dios a través de los salmos, pero iniciamos con una palabra de oración, pidiendo al Dios de la gloria que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su propósito a través de la palabra y que nosotros podamos encontrar en ella la orientación, la guía para nuestro camino, porque por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así que queremos caminar por las sendas divinas, por las sendas de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos pidiéndote que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y corazón para entender tu palabra, para entender los propósitos que tienes con cada uno de nosotros, y que reflexionando en ella, nosotros podamos, Señor de la gloria, encontrar de tu dirección y de tu paz para nuestra vida. Mi buen Jesús, te damos muchas gracias por habernos rescatado con tu muerte en la cruz y darnos vida y vida en abundancia. Glorificamos tu nombre por ello y te exaltamos. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos y que nos ayudes día tras día al reflexionar en tu palabra, encontrar la sabiduría que se requiere para vivir de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús nuestro Señor, bendigo la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Te vuelvo a repetir, Señor, que por favor no te olvides de bendecir a mis hermanos, bendecir a sus familias, y que esta palabra tuya llegue a sus mentes y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Repasemos entonces acerca de los salmos. Los salmos son 150 cánticos y poemas espirituales usados en los cultos y devocionales de las iglesias en todas las épocas. Ahora, fue usado como himnario en el segundo templo. O sea, después del templo de Salomón y todo lo demás, cuando reconstruyeron el templo, entonces fue usado como himnario en este templo. Ahora, los temas predominantes en los salmos son la oración y la alabanza. Pero los salmos cubren una gran variedad de experiencias religiosas de la gente. Son citados más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, excepto el libro de Isaías. O sea que en el Nuevo Testamento se mencionan más veces los salmos que cualquier otro libro, claro, dejando de lado el de Isaías, porque el de Isaías contiene más. Con frecuencia son llamados los salmos de David. Ahora, ¿por qué son llamados los salmos de David? Porque fue el autor de un gran número de ellos, pero no los escribió todos. Pero son conocidos como los salmos de David. Los autores de los salmos, no se ha determinado quién sea el autor de muchos de ellos, pero es probable que en muchos casos sea atribuido al recopilador de los mismos, más bien que a su verdadero autor. O sea, se le atribuyen al que los recopiló y no tanto al que los compuso. Es como las canciones contemporáneas. En las canciones contemporáneas dicen, esa es la canción de Julano, pero él no fue el autor es otro. Él fue el cantor, el que la hizo famoso, el que la puso a circular, pero el autor de la canción es otra persona que incluso a veces hasta totalmente desconocido. Bueno, tomando varias versiones de las Escrituras, esta podría ser una lista probable de los autores de los salmos. Se le atribuyen 73 salmos a David, 11 a los hijos de Coré. Recuerde que Coré, como vimos la vez pasada, era uno que dirigía la alabanza, la adoración en el templo. 12 salmos son atribuidos a Asaf, 1 a Emán, 1 a Etán, 2 de estos salmos se le atribuyen a Salomón y 2 a Moisés. Un salmo a Ageo, 1 a Zacarías, y no hay certeza sobre el número de los salmos de Ezequías. También hay un salmo de Esdras, y el resto de los ánimos es
de los salmos, perdón, es totalmente anónimo. Ahora, en ellos, en los salmos, encontramos salmos mesiánicos, como les había dicho en la primera clase. Y estos contienen referencias directas o simbólicas a Cristo. O sea, cuando hablamos de salmos mesiánicos, se refieren de una manera directa o simbólica a Cristo. Y lo presentan como rey, como el Salmo 2, 45, 72, 110 y el 132, 1. También se presenta a Jesucristo en sus sufrimientos. El Salmo 22, 41, 55, 12 al 14, el Salmo 69, versículos 20 y 21. Y también presenta su resurrección en el Salmo 16. Y nos presenta su ascensión. Salmo 68, versículo 18. También los salmos encontramos que nos habla no solamente acerca de Cristo, nos habla de el hombre. ¿Qué nos habla del hombre? Su exaltación. Él habla acerca de, en el Salmo 8, de que lo hizo menor que los ángeles, pero Dios lo tiene coronado de honra y de gloria. Entonces exalta al hombre. Oh Jehová, cuando miro los cielos veo que es el hombre y digo que es él para que tengas de él memoria. También presenta la condición del hombre pecador. En el Salmo 10, en el Salmo 14, versículo 36 y en el Salmo 55, versículo 59. Pero igualmente también en los salmos nos presentan al mundano y al impío. Así como estábamos reflexionando en la lección pasada acerca de el justo y el pecador, entonces los salmos nos presentan el mundano y el impío. O sea, nos presenta el contraste entre el piadoso y el pecador, como el Salmo 1, versículos 4 y el versículo 5 de ese Salmo 1. Salmo 1, 1, versículo 4 y versículo 5, y el Salmo 5. Ahora, también nos presenta la demora de su castigo en el Salmo 10. Y en el Salmo 37 y el Salmo 73 nos presenta acerca de la prosperidad del mundano y el impío. Pero igualmente en el Salmo 9 y el 11 nos presenta el destino final de ellos. Y en el Salmo 49, la confianza en las riquezas que tiene el mundano y el impío. Pero igualmente los salmos, entonces hago un repaso rápido: salmos mesiánicos, salmo del hombre, salmos del mundano y el impío, y ahora las experiencias religiosas. ¿Y qué experiencias religiosas nos presentan los salmos? El arrepentimiento. Salmo 25, Salmo 38, Salmo 51 y Salmo 130. ¿Recuerdan en el Salmo 51 cuando David dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? O sea, esa es una experiencia religiosa de arrepentimiento. Pero también nos presenta el perdón, como en el Salmo 32. Nos presenta la conversión en el Salmo 40. La consagración en el Salmo 116. La confianza en Dios. Salmo 3, Salmo 16, Salmo 20, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 31, Salmo 34, Salmo 42, Salmo 61, Salmo 62, Salmo 91 y Salmo 121. O sea, confianza. Recuerde: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, allí en el 23. O el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, en el 91. Igualmente, nos presenta los salmos la capacidad de ser enseñados en el Salmo 25. Nos presenta también la aspiración, Salmo 42, Salmo 63 y el Salmo 143. Nos presenta también los salmos la oración, oraciones, como en el 55, como en el 70, como en el 77, como en el 85, 86, como en el 142 y en el 143. Todos estos salmos nos hablan de oración. Asimismo, nos presentan la adoración. En el Salmo 43, 84, Salmo 100, Salmo 22, Salmo 143.
132, la adoración. ¿Qué nos invitan a estos salmos? A adorar. Venid, cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Alabad y bendecid su nombre. Nos presenta el Salmo 100. Pero igualmente encontramos en los salmos la aflicción. Salmo 6, Salmo 13, Salmo 22, Salmo 69, Salmo 82, 88 y Salmo 102. En el Salmo 6, David está manifestando a Dios la aflicción que tiene por un problema de salud. Él está diciendo, sáname, oh Dios, porque estoy enfermo. Y dice que incluso la enfermedad le llevó también a estar enfermo emocionalmente. Estaba afligido. También los salmos nos presentan nos hablan acerca de la vejez, como el Salmo 71. O nos presentan de una vida fugaz. Salmo 39, Salmo 49 y Salmo 90. Dice que en el Salmo 90 que pronto los años pronto pasan y volamos. Nos hablan acerca también del hogar en el Salmo 127. También nos hablan acerca de la nostalgia. O sea, todos estos salmos que les he mencionado nos hablan de ¿qué? De experiencia religiosa. Pero también los salmos nos hablan de la iglesia simbolizada. O sea que encontramos en los salmos símbolos acerca de la iglesia. Por ejemplo, su seguridad en el Salmo 46. Su gloria, Salmo 48 y también el Salmo 87. El amor hacia ella en el Salmo 84 y en el Salmo 122. Y la unidad de ella en el Salmo 133, hablando de la iglesia simbolizada. Dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. También en los salmos encontramos la palabra de Dios, como en el Salmo 19 y en el Salmo 119. Todos los versículos del Salmo 119 nos hablan acerca de la palabra de Dios. Nos la presenta como estatutos, escritos, mandamientos, preceptos. O sea, todo tiene que ver con la palabra de Dios, el Salmo 119. También encontramos salmos misioneros como el 67, 72, 96 y 98. Y encontramos también el deber de los gobernantes en el Salmo 82 y en el Salmo 101. Asimismo encontramos en los salmos los atributos divinos. La sabiduría, majestad y poder de Dios. Salmo 18, Salmo 19, Salmo 29, Salmo 62, Salmo 66, Salmo 89, Salmo 93, Salmo 97, Salmo 99, Salmo 118 y el 147. Todos estos salmos nos hablan de la sabiduría, majestad y poder de Dios. Ahora, pero es que usted va muy rápido, pastor. Bueno, esto va a estar grabado. Usted puede volver y reflexionar en cada salmo y leerlo paso a paso. Otro atributo divino que nos presentan los salmos, la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Salmo 32, Salmo 85 y Salmo 136. Nos presenta también el conocimiento infinito en el Salmo 139. Y el poder creativo, Salmo 33, 89 y 104. También en los salmos nosotros encontramos la experiencia de Israel. ¿Y cuál es la experiencia de Israel? Encontramos incredulidad, Salmo 78. Desolación y aflicción, Salmo 79 y 80. La reincidencia, o sea, de volver a caer en el Salmo 81. Pero también asimismo encontramos la providencia divina. Salmo 105, 106 y 114. Regresemos entonces al estudio de los libros. Recuerda que estamos hablando de 5 libros que tienen los salmos. Y regresamos al estudio de los libros. Continuamos con los salmos de sabiduría. Comenzamos con el salmo de sabiduría, el Salmo 1. Ahora vamos a mirar en el libro tercero de los salmos, el Salmo 73. Ahora, ¿por qué ese salto del 1 al 73? Bueno, porque hacen referencia
similar a la situación. Recuerde que en el Salmo 1 estábamos hablando del justo y el malo, de los justos y los pecadores. Entonces, en el Salmo 73, del versículo 1 al 28, nosotros vamos a encontrar en estos salmos de la búsqueda de lo temporal a lo eterno. De la búsqueda de lo temporal a lo eterno. De la duda a la fe y el destino de los malos. Por eso pasamos del 1 al 73, porque el 1 hablaba del destino de los malos, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces pasamos de la duda a la fe y el destino de los malos. La tragedia de los malos y la bendición de confiar en Dios. Este salmo de sabiduría fue escrito por Asaf. Asaf era el director de coros del templo y trata sobre la justicia de Dios. El autor considera que no es recompensado como él espera. Él está pensando, el autor de este salmo está pensando acerca de que él es una persona buena, que está sirviendo a Dios, que está caminando con Dios. Y sin embargo, está esperando la recompensa de Dios, la bendición de Dios, pero pese a él ser fiel a Dios, no está recibiendo lo que él anhelaba y esperaba del Señor, lo que él creía que Dios le iba a dar. Mire allí en el versículo, Salmo 73, versículos 13 y 14 de la palabra del Señor. Dice el salmista: verdaderamente en vano he limpiado de mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en vano ha servido al Señor, que en vano Él ha limpiado su corazón, que en vano Él ha lavado sus manos en inocencia. ¿Por qué? Porque ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez usted se ha quejado igualmente que él? Dice el salmista entonces que él considera no estar siendo recompensado pese a ser fiel a Dios. Sin embargo, los malos, que son arrogantes, que son crueles, que hablan mal de Dios, esos sí tienen éxito y prosperan. Mira allí en el versículo 4 y 8. Dice, recuerde, Salmo 73, versículos 4 y 8 de la palabra. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se resaltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con crueldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Eso es lo que le está diciendo que hacen los malos. Ellos hablan, son crueles, ellos hablan mal de Dios, sin embargo tienen éxito y prosperan. Ahora, una pregunta. ¿Es su relación con Dios lo suficientemente madura como para luchar con Dios por sus más grandes problemas? ¿Su relación de amor con Dios es suficientemente madura como para hablar con Dios y tratar de los más grandes problemas? Estaba escuchando que unos líderes de una congregación muy grande en el mundo, que ha crecido bastante, sus dos líderes principales están afectados de coronavirus. ¿Y cuántos creyentes no están afectados en este momento? Y de pronto usted ha pensado, ¿pero por qué si son creyentes? ¿Por qué si son hijos de Dios? ¿Por qué si caminan con el Señor? Mientras que mire, a mí a una cuadra de mi casa o mi vecino o algo, es corrupto, es malo, hace de todo y sin embargo va bien y se mantiene sano. Bueno, en este salmo trataremos entonces de la duda a la fe. Dice el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es ¿qué? Bueno. El escritor ha recorrido el camino de la duda a la fe en la búsqueda de la verdad. La expresión que usa acá, ciertamente, es una declaración de fe en la bondad de Dios. Dice, ciertamente es bueno Dios. Entonces, es una declaración de la fe, de fe en la bondad de Dios.
aunque parece contradecir las experiencias desagradables que ha vivido. Ciertamente Dios es bueno, pero ¿con quién? Dice, ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Quiénes son esos? Se refiere a quienes conservan su integridad. Este es un lenguaje figurado para expresar devoción y dedicación a Dios, como lo encontramos en el Salmo 24, versículo 4, en el Salmo 24, del versículo 4, que nos dice lo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, ¿qué está preguntando el salmista? En el Salmo 24 el salmista pregunta, ¿quién entrará en tu santuario? Y entonces dice, el limpio de manos y puro de corazón, y que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, y en el Salmo 73, que es el texto de nuestro estudio, de nuestra reflexión ahora, se refiere a los que conservan su integridad, está expresando su dedicación a Dios y está diciendo que estas personas conservan su integridad a pesar de las circunstancias externas. O sea que a pesar del coronavirus, a pesar de los problemas, a pesar de las pandemias y de todo lo que se venga, debemos conservar nuestra integridad. Estas pruebas muestran que nosotros debemos ser leales a Dios, no importa lo que suceda. Estas prueban nuestra lealtad a nuestro Dios. Aunque en ocasiones el Señor tarda en recompensar a los que son verdaderamente buenos. El justo recibe la recompensa cuando Dios determina que ha llegado el tiempo apropiado. Los limpios de corazón está hablando de la totalidad de la vida, no es solamente de tener un corazón funcionando perfecto, de funcionando bien, de que no tenga problemas cardíacos. Cuando habla de los limpios de corazón, habla de la totalidad de la vida, la inteligencia y la voluntad. Como dice Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, con la totalidad del ser. Entonces, de la duda a la fe. En segundo lugar, duda que nace de la envidia. O sea, el salmista llega a la duda, ¿por qué? Por envidia, por celos. ¿De quién? De los malos. Dice el versículo 2 y 3 del Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué le parece? Él está confesando. El salmista Asaf está diciendo que él tuvo días difíciles, donde fue casi vencido por el pesimismo, donde estuvo a punto de perder la fe, como dice en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Y por qué todo esto? Porque vio la conducta de la gente y la aparente indiferencia ante Dios, y sin embargo eran bendecidos, entre comillas. O sea, la duda nació de la envidia y de los celos de otras personas. El jardín del frente siempre será mejor. Usted siempre verá la prosperidad de otros y a veces se preguntará, ¿y por qué? Y si son terribles y sin embargo están siendo bendecidos. El salmista vio que los malos recibían cosas buenas pese a que desafiaban la ley moral de Dios. Él se sintió celoso del éxito y de la vida de aquellos que hablaban con palabras insolentes y orgullosas. Él consideró que Dios no era equitativo al repartir las bendiciones, que no era tan sabio y tan justo. Y eso es lo que muchas veces mucha gente se pregunta. ¿Pero por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta necesidad? Y otros, ¿por qué prosperan tanto y tienen de todo? Y sobre todo, cuando pensamos, ¿y por qué ellos que tienen vidas tan desordenadas, viven tan bien y tienen tanto, y nosotros que tratamos de servir al Señor tenemos poco?
El salmista consideró que Dios no tenía las cosas bajo control al ver la inequidad. Aunque los líderes religiosos enseñaban que los impíos no estaban satisfechos, el salmista los veía como gozaban de perfecta paz. Bueno, más de uno ha pensado eso de las FARC. Pero ¿cómo es posible de que todo lo que hicieron ellos y las masacres y lo horrible que se hizo y todo lo demás, ahora estén gozando hasta de dinero y posición y todo lo demás y no han sido castigados? Para el salmista, los impíos debían estar sufriendo por causa de sus pecados. Ahora, la pregunta para usted y para mí: ¿cuál es nuestra reacción cuando la gente malvada prospera y se hace rica? ¿Cuál es tu reacción cuando la gente malvada prospera y tiene bienes? Eso lo encuentras en el Salmo 73, versículos 1 al 16. En tercer lugar, para el salmista, la descripción del impío le generó dudas. O sea, él describe lo que hace el impío, cómo es el impío, y eso le generó dudas. Allí del versículos 4 al 9 de la palabra del Señor. También encuentras reforzado esto en Jeremías 12:1 y Habacuc 1:2. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuál es la descripción que él hace de los versículos 4 al 9? Dice que eran arrogantes y enamorados de sí mismos. Que ellos iban a la tumba sin dolor o sin tormento. Mira en el versículo 4, dice, porque no tienen congojas en su muerte. O sea, su muerte era tranquila, según él. No tenían congojas. Congojas significa cuerdas atadas fuertemente. O sea, como si los estuvieran torturando. Lo que está diciendo él, hombre, no, se están muriendo y no son torturados en su muerte. Se morían sin sufrir en proporción a la maldad que habían hecho. No pasaban trabajo como otros mortales. Versículo 5. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces ellos no pasaban trabajos como otros mortales, como él mismo estaba pasando, como él mismo estaba sufriendo. Ellos, según su descripción, eran orgullosos y soberbios en el versículo 3. Por tanto, la soberbia versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia. De manera que ellos no buscaban esconder su orgullo ni su violencia, lo cual la mostraban abiertamente ante todos. Y luego dice allí en el versículo 7 que la gordura de sus rostros era un indicador de su prosperidad. O sea, cuando dice la gordura de sus rostros, está diciendo cachetones. O sea, eran gordos, se veían muy bien. Eso era un indicador de la prosperidad. Pero también en el versículo 8 dice que ellos eran altaneros. El versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Y hablaban con desprecio de Dios y de los demás. Dice el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esa es la descripción que hace de ellos. ¿Qué tal? Así eran ellos, así está descrito aquí en la palabra. Y esos impíos que no mostraban consideración alguna por autoridad, que se colocaban por encima de toda ley, como si nadie en el cielo y en la tierra tuviera derecho a controlarlos, ellos iban bien, estaban prosperando pese a todo eso. Y esa situación llegó a producirle, en cuarto lugar, le generó duda. O sea, al salmista, ¿esto qué? Viendo todo eso que estaban haciendo los impíos, le generó duda. Versículos 10 y 11 de la palabra allí en el Salmo 73. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cuál fue el efecto que generó la duda en ellos? La vida de los impíos. El efecto de los impíos que trae sobre las demás personas. Cuando vemos a otros prosperar, que les va bien, que triunfan, y nosotros no, eso trae un efecto a nuestra vida y nos puede generar duda.
o pensar si nuestra fe está realmente bien o no. El salmista vio que la conducta de los impíos estaba influenciando a la otra gente y la corrompía. Él vio que mucha gente estaba copiando el mal ejemplo de ellos, incluso su forma de hablar, y adoptaban el mismo sarcasmo de los malos. Él vio cómo estaban afectando las emociones de los fieles. Allí en el versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, cuando la gente estaba viendo cómo estaban ellos, qué era lo que estaba pasando con ellos y cómo eran bendecidos, no, pues no vale la pena servir al Señor. Mejor ser como ellos. Estaba escuchando a un joven hablando acerca de del narcotráfico, que les iba muy bien, que tenían todas las cosas, y entonces le dijeron: sí, pero mire ellos cómo terminan, cómo se sacrifican, cómo mueren. Y él dijo, no, y este joven dijo: no importa, pero disfrutaron un tiempo. Ese es el efecto que causa la prosperidad de los malos en la vida de otras personas. La vida de otras personas son afectadas, y en los cristianos se afectan emocionalmente al ver la prosperidad de los impíos y el éxito de los malos. Y terminan pensando, como dice el salmista: en vano he limpiado mi corazón, allí en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, lo que está diciendo es: no vale la pena ser un seguidor fiel de Dios. Para vivir la vida que tenemos y los otros como prosperan, no vale la pena ser un fiel servidor de Dios. Esto entonces le trajo congojas. Versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: porque no tienen congojas por su muerte. Cuando habla acerca de que no tienen congojas, es la amargura. Y la amargura a veces impide que la mente piense con claridad y conduce a precipitadas generalizaciones que no son completamente exactas. Eso era lo que estaba experimentando el salmista y la gente fiel de ese momento. O sea, estaban siendo acongojados. ¿Por qué? Porque los malos no tienen congoja, entonces ellos estaban mortificados por eso. Pero cuando vemos en el Salmo y encontramos lo que la palabra del Señor nos dice, entonces encontramos en el versículo 21 y 22 de la palabra, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué está diciendo? Tan torpe era yo que no entendía. Y muchas veces nosotros no entendemos, solamente miramos las apariencias, solamente vemos el exterior y nos basamos por ese exterior que vemos. Ahora, ¿qué hizo el salmista? Dice el salmista: con todo, versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que, cuando estés confundido, haz lo que hizo el salmista. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo en la presencia de Dios para ganar su comprensión. Dice: tan necio era yo que no comprendí, no entendí. Pero luego dice: hasta que entré en la casa de mi Dios. ¿Cuándo vino a entenderlo? Vino a entenderlo cuando pasó tiempo en la presencia de Dios. Dice el Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuál es la recomendación del Señor? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Háblale de este salmo a tus familiares y amigos. Cuéntales a otras personas cómo te sirvió esta enseñanza. Y ampliaremos un poco más de ella. Seguiremos mirando acerca de lo que nos plantea este salmo. Y por ahora, recuerda lo que la palabra del Señor está planteando y nos está diciendo. Dice que la vida de él, por causa de la prosperidad de los impíos, llenó su vida de amargura. Versículo 21.
Pero dice, yo era torpe porque no entendía. Dice, Dios, versículo 23, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y ojo con el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 31 de la palabra del Señor dice, no os afanéis por nada. Dice la palabra del Señor que miremos las aves del campo, las aves del cielo, las flores del campo, cómo son. Y Dios cuida de ellas y alimenta a las aves. Y aquí está diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, a nuestro Dios. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, su palabra nos dice que nada nos faltará. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sigue diciendo el salmista, versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea, el fin de los malos. ¿Qué dice? Todos los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, versículo 28, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Así que después de toda esta situación, después de todo este argumento de las luchas, de la duda y todo lo demás, dice, lo vine a entender cuando entré en la casa de mi Dios. O sea, cuando pasó tiempo en la presencia de Dios. Y entonces cuando pasa tiempo en la presencia de Dios, llega a la conclusión de que aunque su carne y corazón desfallecen, la roca de su corazón y su porción es Dios para siempre. Acerquémonos pues a Dios confiadamente. Pongamos en Él toda nuestra esperanza. Dice el versículo 17, versículos 16 y 17 del 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Toda esa reflexión que les había mencionado antes, mirando cómo prospera el malo, cómo tiene bienes, cómo le va bien, cómo tiene salud, cómo tiene de todo, mientras que él carecía de muchas cosas. Pero dice, cuando pensé en esto, fue duro trabajo para mí. Hasta, versículo 17, que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, al adorar a Dios en el templo, se resuelven las dudas que el salmista tiene respecto a la justicia de Dios. Y luego dice, comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Vamos al Salmo 92, versículo 7. Salmo 92, versículo 7 de la palabra. En el Salmo 92, 7 dice lo siguiente. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El fin no es tan bueno. Aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Eterno. Eclesiastés 12:8. Entonces, mi hermano, vive este estudio que hemos tenido en esta hora. Impide que un corazón agraviado se convierta en un espíritu lleno de amargura. O sea, no dejes que tu corazón se llene de amargura. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas.
No dejes que tu corazón se convierta en un espíritu lleno de amargura. Cuando estés confundido, pasa tiempo en la presencia de Dios para ganar su comprensión. El salmista dice, no lo comprendí hasta que estaba en la casa de mi Dios. La recomendación del Señor para ti y para mí es, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No olvides que el final de ellos no será bueno, pero la vida tuya en Dios te da vida eterna y abundante. Y cosas que ojo no vio ni oído yo es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Comparte este salmo. Háblale de este salmo a tus familiares y amigos y cuéntale a otras personas cómo esta enseñanza ha servido a tu vida. Si caminas en Dios, un día Él te llevará a su reino por la obra que Cristo hizo en tu vida y en la mía. Oremos al Señor. Padre, muchas veces no hemos entendido, no hemos comprendido el propósito tuyo para nuestra vida y la vida de otras personas. Pero estamos aquí delante de ti, oh Dios, en esta hora, clamando a tu infinita gracia y misericordia, para pedirte, oh Dios, que de tu presencia vengan tiempos de refrigerio para nosotros. Haz tu voluntad que es agradable y perfecta sobre nuestra vida, y te damos gracias por el sacrificio de Jesús en favor nuestro. Y no importa, oh Dios, lo que las personas que no caminan contigo puedan tener ahora en este tiempo y beneficiarse. Como tú le dijiste al apóstol Pedro, ninguno que haya dejado todo por seguirme, que no tenga más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Lo importante es que tú eres nuestro Dios, Jehová Jireh, el que provee. Lo importante es que eres tú el Jehová Rafa, el que nos sana. Lo importante es que tú eres el Dios de toda misericordia, de toda gracia y de toda bondad. Y estás de nuestro lado. Gracias por tu infinita misericordia y por tu gran amor en Cristo nuestro Señor. Y una vez más, Padre, bendice a mi familia del Centro para la Excelencia Familiar. No dejes de bendecirlos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga y esperamos en el próximo estudio para reflexionar en la palabra del Señor en otro de estos maravillosos salmos.